Mis hermanos, feliz día. Un día más les habla Teo Hernández para compartirles la historia de San Miguel Febres Cordero del año 1910. Esta historia, mis hermanos, es muy hermosa. Abramos el corazón, démosle entendimiento. Dice su historia que leer un buen libro es mucho mejor a veces que escuchar un buen sermón. Así es que si nosotros nos dedicamos a leer libros espirituales, a leer libros de santos, a leer libros que nos llenen el alma de buenas cosas, es mucho mejor, mis hermanos, que a veces hacer grandes sacrificios. Aquí lo dice en este libro y ustedes se darán cuenta que si nos ponemos a pensar en esto, un libro espiritual nos va a motivar a hablar siempre de Dios y a hacer buenas cosas por el amor de Dios. Y hacer grandes sacrificios como darnos azotes, irnos de rodillas ante un santo, lejos, ¿verdad? A veces hay personas que se van de rodillas muy lejos, solamente por hacer penitencia, por una manda que deben, que les consiguió el favor ese santo, a través de sus rezos y oraciones. Ese santo les consiguió el favor de Dios, y entonces las personas se van hincados desde una calle anterior hasta un templo. Pero en realidad, aquí nos dice este libro que si nosotros nos dedicáramos más a leer libros espirituales, nos va a ser más útil que todo esto. Leamos pues, mis hermanos, y pongamos atención. Dice así: hermano cristiano, Ecuador y publicista, el niño de pies deformes que llegó muy lejos. Cuando Miguel Febres era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes, pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxitos educativos. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, sus padres tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía los pies deformes, y a los 5 años el pequeñín todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día, observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó: «Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas». Acudieron los familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo: «Miren cómo es de hermosa. Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama». Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado. La Virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El gran presidente del Ecuador, católico ejemplar y mártir, Gabriel García Moreno, hizo llegar a su país a los hermanos cristianos formidables educadores. Y estos buenos religiosos fundaron un colegio en Cuenca, y ahí fue matriculado Miguel Febres, el cual quedó encantado de las cualidades pedagógicas que tienen los hermanos de La Salle. Miguel sobresalía entre los alumnos por su gran inteligencia, pero sobre todo por su inmenso deseo de aprender. Cuando los demás alumnos se iban a sus casas, él se quedaba en el colegio, repasando sus lecciones y ayudando a los religiosos en los oficios de la casa. Ellos empezaron a tenerle gran aprecio y especial cariño. Miguel deseaba ser hermano cristiano, pero sus familiares se le oponían porque ellos eran de clase rica y en cambio aquellos religiosos vivían muy pobremente en ese tiempo en Ecuador. Lo enviaron a otro instituto, pero allí se enferma y tiene que volver a su casa. Entonces al fin la familia le permite hacerse religioso lasallista y toma el nombre de hermano Miguel. Es transferido a Quito para que la familia no logre allá en Cuenca atraerle mucho hacia la vida mundana. El trabajo del hermano Miguel, desde que entra en la comunidad hasta su muerte, será sumamente intenso y no conocerá descanso y tiempos perdidos en inutilidades. Dedicado de tiempo completo a ser útil a los demás, todas las horas del día, dando clases, enseñando catecismo, atendiendo enfermos, estudiando idiomas, logra hablar 5 idiomas: alemán, inglés, italiano, francés y latín, y escribiendo libros. El hermano Miguel se ha convencido del enorme influjo que las buenas lecturas ejercen en las personas. Para muchos será más provechoso leer un libro que escuchar un sermón.
Hay gentes a las cuales el Señor Dios les quiere hablar por medio de una lectura, y ahí en las páginas de un libro formativo les espera la gracia divina para transformarles. Por ello nuestro santo se dedica, con una actividad casi increíble, a propagar libros formativos entre el pueblo. Es interesante constatar que el hermano Miguel, sin haber hecho cursos especiales, solo con el propio esfuerzo de autoformarse y autoinstruirse, logra llegar a publicar más de 100 libros en una nación pequeña como es Ecuador. Muchos de sus libros son adaptaciones de obras que habían gustado en otros países. El estilo que nuestro hermano tenía para dar clases era muy ameno y agradable, y ese mismo estilo fue el que empleó en los libros que publicó. Por eso agradaban tanto a las gentes sencillas. Fue admitido como socio en la Academia Ecuatoriana de la Lengua y en la Academia de Venezuela y en la de París. Pero más que estos honrosos títulos mundanos, un título que apreciaba inmensamente es el de preparador de niños de primera comunión. Por 26 años seguidos, preparaba tandas y tandas de niños cada año a recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Y esa preparación la recordaban después sus alumnos con gratitud y veneración. En 1907, los superiores mayores de su congregación lo invitan a que vaya a Europa a dirigir publicaciones de los libros que la comunidad repartirá por muchos países. Se dirige a Bélgica, pero el clima de aquel país, con sus inviernos tan rígidos, le afectan la salud. Sin embargo, sigue trabajando fuertemente. Lo trasladan a España, donde el clima es más suave, y el 9 de febrero de 1910, atacado por una pulmonía, muere santamente. Los hermanos le comentan la gran falta que su prodigiosa actividad le va a hacer a su congregación, y él les responde: otros lo harán mejor que yo, y recuerda aquel consejo de Jesucristo: cuando hayáis hecho lo que se les ha encomendado, decid: somos siervos inútiles, solamente hicimos lo que teníamos el deber de hacer. Lucas 17:10. Después de su muerte empezaron a obtenerse maravillosos milagros por la intercesión del hermano Miguel, y el 21 de octubre de 1984, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. San Miguel Febres Cordero, te rogamos por todos los que en el mundo se dedican a publicar o a difundir buenas lecturas. Haz que a imitación tuya nos gastemos y desgastemos por llevar a muchos otros ese mensaje salvador que es un libro religioso. Recuérdanos a todos que leer periódicos es leer para olvidar, pero que leer un buen libro es leer para recordar, y que abrir un libro espiritual es empezar a escuchar mensajes salvadores del Dios del cielo. Recordaré aquel consejo de San Alfonso de Ligorio: en vez de hacer penitencia llevando cilicios o dándose azotes, un buen sacrificio que hace inmenso bien al alma consiste en esto: no dejar un día sin leer alguna página de un libro espiritual. Esto sí hace progresar el alma y la lleva hacia la santidad. ¿Seré capaz de hacer un sacrificio tan provechoso? Quiero a Dios que sí logre hacerlo. Es increíble, mis hermanos, cómo Dios trabaja con las personas. Cuando Él ya tiene destinada a una persona para su ministerio, para que enseñe y lleve a otros la buena lectura y la buena enseñanza, para aquellos que disfrutan de leer un buen libro y de instruir a otros en el amor a Dios. Este hombre era muy bueno para escribir, escribía muchos libros y además de ello, estudió muchos idiomas. Consiguió aprender 5 idiomas. Nosotros no sabemos el español ni el inglés, mucho menos vamos a aprender tantos idiomas. Pero recordemos, mis hermanos, que eso es gracia de Dios. Cuando nos dedicamos en su totalidad a estudiar y a hacer bien a los demás. Este muchachito desde pequeñito, fíjense nada más lo que él sufría. Sus padres no les gustó mucho cuando él nació deforme de sus pies.
Sin embargo, dice su historia que todavía a los 5 años no comenzaba a dar sus primeros pasos. Dios, mis hermanos, es grandioso. Fíjense cómo Él ve a esta mujer que lo está llamando cerca donde están los rosales florecidos. El muchachito va y les dice a sus padres: miren a esa mujer tan hermosa. Ellos no logran ver nada, pero sin embargo Él sigue viéndola. Este es un llamado de Dios, hermanos, que ojalá y nosotros también tuviéramos la dicha de poder mirar lo que este muchachito llegó a mirar aquel día. Pero no somos tan buenos como para poder llegar a mirar a Nuestra Señora o a nuestro Dios. Mis hermanos, antes de canonizar a una persona, se recopilan todas las informaciones, se recopila todo lo que una persona llegó a hacer en su vida, para ver si así va a poder llegar a la santidad o si se merece la santidad. Todo esto lo hacen los papas, los encargados de recopilar todas las informaciones para ver si en realidad llega a hacerse santo esta persona. Y es que San Pablo dijo en una de sus cartas: sean santos como yo soy santo. Jesús lo dijo también en uno de sus evangelios. Entonces, si la santidad, mis hermanos, nuestro Señor Jesús y San Pablo, que era un santo verdadero, que Él era bueno con todas las personas, si ellos nos enseñan, si ellos nos dicen que vivamos santamente, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿Por qué no vamos a conseguir la santidad con el favor de Dios? Lo podemos conseguir, pues ya sabemos cómo. Teniendo buena lectura, en buenos libros religiosos, en las Sagradas Escrituras, encomendándonos a Dios, nuestro Señor, en nuestras oraciones. Y todo esto, mis hermanos, nos va a ayudar a llegar a la santidad. Pero si no hacemos ni unos 10 minutos de oración, si no leemos ningún libro, si no leemos las Sagradas Escrituras, ¿cómo vamos a hacerle para llegar a la santidad? Con libros mundanos, con lo que miramos allí en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, todo eso es basura en realidad. Aquí lo dice muy claramente que todos los que leían un periódico, todo eso se olvida. Pero lo que no se olvida es todo lo que leemos en un libro religioso. Ojalá, y mis hermanos, que tomemos este consejo para nosotros y vivamos santamente como estos hombres llegaron a vivir. Que Dios les bendiga.